Megalodon, este coloso de los mares, desapareció oficialmente de la faz de la Tierra hace 2,6 millones de años. ¿Pero es esta toda la verdad? La historia que escucharás hoy trata sobre algo que va más allá de los libros de biología y los documentales sobre prehistoria. Hay informes, rumores e incluso evidencias que indican que es posible que Megalodon no haya sido borrado de los océanos como pensábamos. Y lo más intrigante de todo, la Armada de Sudáfrica, en una de sus expediciones, se encontró con esta criatura legendaria, así que quédate hasta el final del vídeo para entender esta historia, deja un me gusta y suscríbete al canal. Megalodon, cuyo nombre significa diente gigante, era un tiburón que podía superar los 18 metros de longitud. Para hacernos una idea de su tamaño, imaginemos algo más grande que un autobús escolar o casi del tamaño de 2 camiones alineados. Sus dientes, que eran auténticas armas naturales, medían unos 18 centímetros de alto, suficiente para destrozar a cualquier presa que se atreviera a cruzarse en su camino. Ahora pensemos en el impacto que tendría este tiburón en su medio ambiente. Era el depredador alfa de los océanos, el verdadero rey de los mares, sin competidores a su altura. Ballenas, delfines y cualquier otro animal marino eran sus presas naturales, y dominaba las aguas con fuerza y precisión. ¿Pero qué pasó con esta criatura? ¿Por qué, según los científicos, se extinguió? Pues la explicación oficial es que los cambios climáticos drásticos y la caída del nivel del mar, hace millones de años, habrían contribuido a la extinción del megalodón. Con la reducción de presas potenciales y la competencia por el alimento, el colosal depredador no pudo adaptarse y desapareció de las aguas de la Tierra. Al menos, eso es lo que aprendemos en los libros. Pero hay algo que estos mismos libros no explican. En los últimos siglos, pescadores, marineros y exploradores han informado de encuentros con criaturas gigantescas parecidas a tiburones que ya no deberían existir. Estos informes provienen de todos los rincones del mundo. Desde mares helados hasta aguas tropicales, algunos afirman haber visto criaturas colosales atravesando las aguas con sus poderosas aletas, casi como si el fantasma del megalodón todavía estuviera presente, asomándose desde las profundidades. Y aquí es donde nuestra historia realmente comienza a cobrar fuerza. No estamos hablando de informes aislados, de una o dos personas que afirman haber visto algo sospechoso en una noche de niebla. Estamos hablando de encuentros con testigos creíbles, y uno de los más impactantes viene directamente de Sudáfrica. Dicen que la Armada sudafricana, en una de sus misiones, se topó con algo tan aterrador e impresionante que el silencio sobre lo sucedido parece desmoronarse. Ser la única explicación. Pero no nos equivoquemos, estos avistamientos no son solo leyendas antiguas. En los tiempos modernos, muchos de estos relatos han ganado fuerza e incluso credibilidad, a medida que más y más personas describen criaturas que no encajan en ningún catálogo científico conocido. ¿Y lo más intrigante de todo? Muchas de estas descripciones tienen una característica en común, su inmensidad y similitud con el tiburón prehistórico que todos creíamos extinto, el megalodón. Viajemos un poco por el mundo y exploremos estos avistamientos. El primer caso que les voy a contar ocurrió en el Pacífico, uno de los océanos más vastos e inexplorados del planeta. En 1918, frente a la costa de Australia, un grupo de pescadores de langosta informaron de un encuentro aterrador. Dijeron que vieron un tiburón tan inmenso que hacía que todos los barcos en el puerto parecieran juguetes cerca de su presencia. Lo más curioso fue la exactitud de los detalles que brindaron. El animal fue descrito como un tiburón, pero su tamaño superaba todo lo que jamás habían visto. No fue un avistamiento rápido, los pescadores observaron durante mucho tiempo a la criatura, con la boca abierta, mientras nadaba lentamente por la zona. Ahora bien, estos pescadores conocen muy bien el océano. Tratan con tiburones todo el tiempo y saben distinguir un gran tiburón blanco, por ejemplo, de una ballena u otra cosa. Y lo que vieron allí fue algo completamente diferente a todo lo que jamás habían experimentado. Un tiburón muy grande, con una boca gigantesca que parecía capaz de tragarse un barco pesquero entero. Se corrió la voz por el puerto, pero como se puede imaginar, los informes fueron recibidos con escepticismo, atribuidos a exageraciones o a la imaginación de pescadores cansados. Pero esos hombres juran hasta el día de hoy que lo que vieron no fue una ilusión. Lo que hace que estos avistamientos sean aún más curiosos es que no se detuvieron allí. A mediados de la década de 1960, la tripulación de un carguero que navegaba a través del Atlántico informó algo similar. Estaban en aguas profundas, lejos de la costa, cuando el radar del barco comenzó a captar una enorme sombra que se movía justo debajo de la superficie. Al principio, el capitán pensó que podría tratarse de un banco de peces o quizás de una ballena. Pero cuando el objeto se acercó al barco, se dieron cuenta de que no era una ballena, ni una masa de peces. Era una criatura solitaria, y cuando emergió lo suficiente como para ver parte de su aleta dorsal, la tripulación quedó en shock. Era demasiado grande para ser un tiburón común y corriente, y sin embargo, tenía todas las características de un tiburón. El hecho es que,
cuanto más informes surgen, más crece la fascinación por la idea de que Megalodon, o una criatura muy similar, todavía pueda estar viva. Puede que la ciencia intente desacreditar estas historias, pero hay algo en el misterio del océano que sigue atrayéndonos. La inmensidad, lo desconocido, el miedo ancestral a las criaturas gigantes que podrían aparecer en cualquier momento. ¿Conocemos realmente todo lo que habita el planeta que llamamos nuestro? Antes de continuar, deja un me gusta y suscríbete al canal para que el algoritmo de YouTube recomiende este vídeo y vámonos. Y luego llegamos a Sudáfrica. Todo empezó de forma rutinaria, como tantas misiones navales. La Armada de Sudáfrica estaba realizando una patrulla de rutina frente a la costa en un área conocida por su abundante vida marina, pero también por sus aguas peligrosas e impredecibles. Las aguas que rodean Sudáfrica son famosas por la presencia de tiburones blancos gigantes, que, en cierto modo, preparaban a los marineros para posibles encuentros con criaturas aterradoras. Pero nada podría haber preparado a la tripulación para lo que vendría esa noche. Las primeras señales de que algo inusual estaba a punto de suceder se produjeron cuando los radares del barco comenzaron a detectar una anomalía. Al principio, pensaron que podría ser simplemente un gran banco de peces o, tal vez, ballenas. Las profundidades del océano estaban en calma en la superficie, pero algo gigantesco se movía debajo de ellas, algo que no figuraba en ningún pronóstico o informe anterior. Los marineros, acostumbrados a las dificultades del mar, empezaron a sentir un malestar cada vez mayor. Y entonces, de repente, lo que era una anomalía en el radar se convirtió en realidad ante sus ojos. Una sombra gigantesca comenzó a emerger de la oscuridad de las profundidades, lenta y amenazante. La tripulación, en estado de shock, apenas podía creer lo que estaba viendo. Lo que se acercaba era demasiado grande, mucho más grande que cualquier gran tiburón blanco que hubieran visto. Y eso los dejó en una mezcla de pánico y fascinación. Según los informes, el monstruo marino no se acercó agresivamente. Se movía alrededor del barco, como si estuviera investigando. La superficie del océano apenas se movía, pero lo que se podía ver debajo del agua era una masa gigantesca. Las estimaciones varían, pero los informes indican que la criatura medía al menos 20 metros de largo, quizás incluso más, algo que coincide con el tamaño atribuido al megalodon en teorías y hallazgos fósiles. Los marineros, que ya se habían enfrentado en otras misiones a tiburones blancos de hasta 6 metros, quedaron completamente impactados. La criatura que nadaba a su alrededor hacía que esos tiburones parecieran diminutos. Su aleta dorsal, que emergió brevemente del agua, era más grande de lo que pudieran imaginar. Era como si estuvieran frente a una criatura sacada directamente de las pesadillas más primordiales de la humanidad. El encuentro duró lo que parecieron horas, pero en realidad fue mucho menos que eso. La tensión a bordo era palpable. La tripulación sabía que se enfrentaban a algo que podría redefinir todo lo que creían sobre lo que habita en los océanos de la Tierra. Pero al mismo tiempo, el miedo era igualmente poderoso. ¿Y si esa criatura decidiera atacar? El barco, a pesar de ser un robusto buque militar, parecía vulnerable a lo que había en las aguas. El comportamiento de la criatura fue curioso. No hubo ataques, no hubo ninguna muestra de agresión. Simplemente nadó alrededor del barco, y ocasionalmente emergió lo suficiente como para que su enorme aleta dorsal fuera visible. Era como si estuviera observando, analizando, tal vez incluso juzgando si ese objeto metálico flotante representaba alguna amenaza o interés. Después de lo que parecieron eternos momentos de observación mutua, la criatura lentamente se sumergió nuevamente en las profundidades, desapareciendo de la vista de la tripulación. Pero lo que ocurrió después fue igualmente misterioso. Los marineros, aún conmocionados por el encuentro, intentaron rastrear al animal con el equipo a bordo. El radar volvió a captar la enorme sombra, que ahora se alejaba del barco. Sin embargo, poco después, la criatura simplemente desapareció. Desapareció de los radares tan rápido como había aparecido, como si hubiera regresado a un rincón del océano donde la tecnología humana no podía llegar hasta él. Era como si el océano hubiera decidido proteger su secreto más profundo. Después de que la criatura desapareció, la tripulación quedó atónita. Nadie sabía exactamente qué hacer o qué pensar. Informar de un encuentro como ese sin duda despertaría una ola de escepticismo, pero ignorar lo que habían visto también parecía imposible. El capitán del barco se propuso registrar el suceso, detallando todo lo sucedido, desde las primeras señales en el radar hasta la desaparición final de la criatura. Los detalles proporcionados por la tripulación encajan perfectamente con lo que muchos estudiosos del megalodón ya han teorizado. El enorme tamaño, el comportamiento tranquilo pero vigilante y la repentina desaparición. Era casi como si la criatura supiera exactamente cómo no ser descubierta. El hecho de que no atacara la embarcación también plantea una pregunta interesante: si Megalodon realmente todavía existe, ¿es tan agresivo como los fósiles y las leyendas nos hacen creer?
¿O será que, a lo largo de milenios, aprendió a vivir en las profundidades, emergiendo solo ocasionalmente, sin mostrar peligro? El primer punto de discusión entre los científicos es la cuestión de la plausibilidad biológica. Megalodón fue, sin duda, una criatura colosal, uno de los depredadores más grandes que jamás haya existido en los mares de la Tierra. Pero ¿cómo habría logrado una especie de este tamaño sobrevivir hasta el día de hoy sin dejar huellas más concretas de su presencia? Para sostener una población viable, Megalodon necesitaría un hábitat extenso, abundancia de presas y, por supuesto, condiciones ambientales favorables para la reproducción y la longevidad. Esto lleva a una serie de debates que cuestionan tanto los informes de la Marina como los avistamientos globales. Los científicos que estudian el comportamiento de grandes depredadores marinos como el gran tiburón blanco sostienen que las profundidades del océano no son, de hecho, un lugar tan misterioso e inexplorado como muchos creen. Aunque hay zonas que aún no han sido cartografiadas, los avances tecnológicos en la exploración submarina han sido inmensos. Satélites, sonares y sumergibles han estado escaneando vastas regiones de los océanos, recopilando datos en tiempo real. Estos expertos sostienen que una criatura del tamaño de un megalodón, especialmente una población entera, no podría simplemente escapar de la detección durante tanto tiempo, especialmente si necesitara cazar en áreas menos profundas donde la vida marina es más abundante. Además, está el factor de la evidencia fósil. El registro geológico muestra que Megalodon desapareció hace aproximadamente 2,6 millones de años, coincidentemente durante el Plioceno, un periodo marcado por un importante cambio climático. El enfriamiento global y la caída del nivel del mar probablemente afectaron la disponibilidad de sus principales fuentes de alimentos, lo que llevó a su extinción. No existen registros recientes en el estrato fósil que sugieran la presencia de megalodones en épocas posteriores. Por ello, la mayoría de paleontólogos y biólogos marinos cuestionan la posibilidad de que una especie tan grande sobreviva sin dejar nuevos restos fósiles. Y, por supuesto, la ciencia no se basa solo en hipótesis y especulaciones. Para los científicos, el informe de la Armada de Sudáfrica, aunque intrigante, debe ser examinado con extremo rigor. Las posibles explicaciones incluyen desde una confusión con tiburones blancos gigantes, que pueden crecer hasta 7 metros o más, especialmente en áreas con muchas presas, hasta la posibilidad de un evento raro con algún tipo de fenómeno submarino que creara ilusiones ópticas. Pero cuéntame, ¿qué te pareció este vídeo? Comenta en los comentarios si quiero saber tu opinión y deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte nada.